Dios les bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aquí en México son aproximadamente las 11:55 de la mañana. 5 minutos faltan para el mediodía. Hoy estamos a 9 de diciembre de este año 2020 y pronto se pasan los días. Y déjeme decirle algo muy importante. No sé si usted ha notado a través de las noticias, a través de redes sociales, que ha estado temblando, moviéndose en Oaxaca. Creo que fue ayer, si no mal me equivoco, ayer o antier, se dio un sismo de 5.5 grados, pero apenas otra vez volvió a darse uno de 5 punto y tantos grados. Y también estaba yo viendo en las noticias que volvió a ser de 4.1 en Oaxaca. Y bueno, la tierra en México se ha estado moviendo. Dios ha estado dando avisos, Dios ha estado revelando a través de sus siervos, los profetas, que va a hacer mover las tierras mexicanas, porque es bíblico de que Dios nos dice, nos avisa que por la idolatría es que Dios viene a mover la tierra, las tierras, las naciones. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria sea al nombre de Jesús. Entonces, eh, es importante que nosotros como hijos de Dios nos estemos preparando, nos estemos alistando. Eh, Dios va a tener que hacer mover nuevamente a México en una forma muy fuerte. No le puedo decir la magnitud, pero sí lo que le puedo decir es que los sismólogos o los investigadores que estudian el movimiento, ellos esperan un sismo mínimo de 7 hacia arriba. Pero Dios ya tiene determinado, Dios ya tiene calculado todo lo que va a venir sobre México, y también Dios va a seguir azotando las naciones. México no ha querido arrepentirse, México no ha querido mirar a Dios y humillarse. Y mire, fíjese bien, hermano, hace el sábado anterior estuve yo en Ozumba, Estado de México, y ahí en una forma impresionante, fíjese qué hermoso es el Señor. Por eso es importante estar orando, meterse con Dios, alabarlo, dedicarle tiempo. Y yo le decía al Señor, cubre mi vida. Señor, protégeme porque yo di un tema de idolatría en contra de ese pecado, y en ese lugar hay mucha idolatría. Entonces yo fui firme, estuve predicando la palabra de Dios. La predicación lo subí en el segundo canal de YouTube, ahí le invito, que se llama Ministerio Cristo Viene TBB, o sea, con doble B pero chica. Si usted le pone en el YouTube buscar Ministerio Cristo Viene TBB, le va a aparecer la M, pero arribita de la M, de la letra M, ahí viene el vínculo de Ministerio Cristo Viene TBB. Ahí subí la predicación en Ozumba del sábado pasado y yo le comparto. Y fíjese lo más impresionante, que Dios estuvo guardando mi vida. La gente, hay gente que se molestó, pero Dios, le digo, Señor, manda ángeles para que me cubran, para que me protejan. Y estando ahí, hermanos, no solamente Dios se manifestó en forma poderosa, sino que hasta yo sin saberlo,
tenía un Secretaría de Seguridad Pública del estado de Amecameca, estaban cuidándome, hermanos. Yo sin saberlo, que me estaban cuidando. Y fíjese qué maravilloso es Dios. Cuando vamos preparados, cuando vamos respaldados por Dios, cuando vamos protegidos por el nombre de Jesús, el diablo se tiene que apachurrar. El diablo tiene que estar debajo de nuestros pies. Y por eso yo les invito, hermanos, que debemos de prepararnos, debemos de alistarnos en este canal, pero que se llama canal de YouTube Ministerio Cristo Viene TV. Aquí le voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le pido, hermano, comparta. También le recuerdo, hermanos, tengo mi página de Facebook que se llama Robe, con B chica, Robe, espacio A-L-B grande, Robe Alv, o sea, A-L-B, B grande. Y ahí todas las noches, a partir de las 10, tiempo de México, hay un grupo que estamos nosotros orando, estamos clamando, estamos intercediendo por las necesidades. ¿Por qué? Porque no solamente es México, sino que además Dios va a hacer en una forma muy fuerte a todas las naciones. 2020, estamos por terminarlo con luchas, con tantas cuestiones de esta pandemia, y déjeme decirle, 2021 es que va a ser peor que este 2020. Dios lo ha estado revelando, está en la base bíblica la palabra de Dios, donde dice que estamos viviendo tiempos de dolores, principio de dolores. Y mientras yo predico, mientras yo anuncio la palabra de Dios en la calle, donde la gente se ofende, reclama, aquí en el YouTube, hermanos, entre comillas, que no están de acuerdo en lo que yo estoy predicando, pues así se van a quedar esas personas a la tribulación y van a esperar al anticristo, porque lo que yo estoy hablando tiene base bíblica, tiene fundamento bíblico. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así es que, hermanos, les voy a compartir una palabra, una porción de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Juan, capítulo 10, versículo número 9. Jesucristo pronunció estas palabras, las cuales fueron inspiradas por el Espíritu Santo y recogidas por el apóstol Juan. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Sabemos que la Biblia utiliza el lenguaje figurado para que nosotros, los oyentes, los que leemos la palabra de Dios, podamos entender mejor las enseñanzas que Dios dio a través de la Escritura cuando Él vino a la tierra. Y por eso Jesucristo se compara a la puerta. Pero esta puerta de mi amado Jesús es tan especial, es tan maravilloso, que es la puerta única, no una de las puertas. Porque hoy las religiones tienen la mala idea que por su forma de vivir, por llevar tan solo una religión, por llevar tan solo una sola creencia,
y que no está basado en la Biblia, creen que por ese simple hecho tendrán la puerta que los llevará a la vida eterna. Falso de toda falsedad. Si esto fuera cierto, entonces yo me pregunto, ¿qué hago aquí predicando la palabra de Dios? ¿Qué hago yo saliendo a los lugares a predicar el evangelio del poder de Jesucristo? ¿Qué hago si entonces todos los caminos llevan a Dios? Mentira del diablo. Ese es el gran engaño de Satanás, que desde siglos atrás le ha infundado a la gente y le dice: mira, pórtate bien, haciéndole creer, pórtate bien, haz buenas obras, tú sé una buena persona y no tendrás problemas, con eso irás a la vida eterna. Falso de toda falsedad. Falso, porque cuando leemos la Biblia, cuando la empezamos a escudriñar, cuando nos empapamos de su palabra, la palabra eterna de Dios, nosotros nos damos cuenta que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, que nuestras mejores obras no tienen mérito alguno o alcance alguno, más bien para que nosotros podamos por nuestros propios méritos, esfuerzos, obras, alcanzar la vida eterna. Por eso Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa. Él nos compró y estamos redimidos y justificados ante el Padre. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, el Señor, nuestro amado Dios Todopoderoso, quiere que nosotros, espérate, hijo, sí, mi amor, espérate, sí, mi amor, quiere que nosotros, amada iglesia, amado amigo que me escuchas, quiere que nosotros hagamos uso de conciencia y que nosotros le creamos a la palabra de Dios, que la única puerta, la única forma, el único medio que nosotros podemos tener el pase automático para llegar a la vida eterna con el Padre y vivir con Él, con el Padre eterno, con el mismo Jesucristo, con el mismo Espíritu Santo, es Jesucristo la puerta que nos da la salvación a la vida eterna. Pero no solamente la puerta, es un llamado de alerta para la gente que aún no le conoce y que se le hace la invitación a que venga y acepte a Jesucristo. La puerta también es un llamado de alerta para el pueblo de Dios, que se ha distorsionado. Iglesias, pastores que han torcido el evangelio de Jesucristo, pastores que viven un evangelio muy cómodo, pastores que viven un evangelio mediocre y que no obedecen la palabra de Dios. Es una alerta de llamado para ellos mismos y sus congregantes que lo siguen. Hermanos, estamos en tiempo de pandemia y usted puede ver las noticias en su país, cómo la gente diario se mueren. Y sabemos que los medios de comunicación no van a decir las cifras exactas, porque yo le puedo asegurar, yo le puedo decir que lo que dicen los medios de comunicación en la televisión de la gente que se muere diario es más en la realidad la que se está muriendo. Y si nosotros hacemos una estadística de toda esa gente que se está muriendo diario, nos podemos preguntar cuántos se van para el infierno y cuántos entran por la puerta que los llevará a la vida eterna. Dios está viendo cómo la gente se está muriendo. Dios está viendo cómo la gente, las almas están cayendo al infierno. Pero esas almas que están cayendo en esta vida se les predicó, se les anunció del evangelio de Jesucristo, se les decía que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no le creyeron y lo ignoraron.
Y entonces Dios tiene que aplicar su justicia, porque Él nos dice claramente que de nosotros, del pueblo de Dios, demanda santidad. ¿Quieres tú tener la vida eterna? Sigue a Jesucristo. ¿Quieres tener la vida eterna? Apasionate por Jesús. Vive su palabra. Séle fiel. Dios dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre. Jesucristo es el Rey de Reyes. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. Nuestra alma te adora, Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre. Mire qué maravilloso. Dice Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al cuerpo de Jesucristo, la novia de Jesucristo, nosotros que le hemos aceptado, nosotros que le conocemos, nosotros que tuvimos una experiencia personal con Él. Dios nos da una alerta, un llamado en estos tiempos de pandemia. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios no solamente nos promete entrar por medio de la puerta que es Jesucristo, y no quiere decir que Jesucristo sea la puerta, una puerta como tal, es el lenguaje figurado. Jesucristo se compara a una puerta. No solamente Él nos permite tener la entrada, si le somos fieles, a la vida eterna, sino que además Dios nos recompensará. Y déjeme decirle, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, en las bodas del Cordero vendrán los galardones. Dice la palabra de Dios, mire qué maravilloso dice Mateo capítulo número 5, capítulo número 5, dice en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, versículo 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, oh santo es Dios, gloria a Dios, en su infinita bondad. Él no solamente nos está ofreciendo que tenemos la entrada, el boleto automático que nos llevará a la vida eterna, sino que ya teniendo la vida eterna, Él nos dice, Él nos da los galardones, nos premiará por todo aquello que nosotros estamos padeciendo, por haberle sido fiel. Acuérdese que en las bodas del Cordero se van a dar los galardones, donde Dios tiene libros, su libro, nosotros tenemos un libro, pero Dios tiene también el libro de la vida, y ahí Dios va a ver todo lo que nosotros padecimos en la tierra, y Dios va a decir, tú hablaste de mi palabra, tú me creíste, tú padeciste por mi palabra, por mi nombre, tú mereces este galardón. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso. Pero lamentablemente hoy estamos viendo en el pueblo cristiano, hay iglesias que todavía siguen cerradas. Lo malo no es obedecer a las autoridades de que las iglesias estén cerradas, sino lo malo es de que el pueblo de Dios no busca la manera, la forma
de cómo llenarse más y más de la presencia de Dios. No solamente dentro del templo a puerta cerrada. Podemos buscar a Dios en nuestros hogares. Podemos buscar a Dios en cualquier lugar, pero llenarnos, no enfriarnos, no dejarlo. Créame, hermanos, mire, le doy gracias a Dios. Y esto no es vanagloria. Pero aquí en mi casa, mi esposa, mi hijo, yo, hemos estado orando, clamando a Dios en el día. Ahorita que estoy de vacaciones, en el día. Y si no, lo hacemos yo en la mañana, me levanto. O si no, en la noche. En la noche, allí estoy en mi página, estoy orando, estoy clamando a Dios. Pero hay la necesidad de estar en comunión con Él. Hay la necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Hay la necesidad de decirle, Señor, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi casa. Señor, yo sé que vienen juicios. Yo sé que viene el movimiento México fuerte. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y clamando, intercediendo por hermanos, orando por el pueblo de Dios. Y hay hermanos, entre comillas, que caminaban en el fuego de Dios, que se llenaban de la presencia de Dios. Pero la pandemia les afectó y se empezaron a enfriar. No se empezaron a alejar de la iglesia, sino se empezaron a enfriar de las cosas de Dios. Y entonces, fíjese, Jesucristo es la puerta. Y hay un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo número 24, que dice de la siguiente manera: Jesucristo dijo estas palabras: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué maravilloso el Señor alertándonos. Y esto no es para el mundo. Claro que también el pasaje de Juan capítulo 10, 9, claro que sí es también una alerta para el mundo ese pasaje. Yo soy la puerta. Pero cuando leemos Lucas capítulo 13, versículo 24, Dios le está hablando a gente que lo conoce. Dios le está hablando a gente que conoce de la palabra de Dios, del Evangelio. Y en el mismo pueblo de Dios, mi amado Jesús ya lo profetizó. Se van a quedar muchos. Este es uno de los pasajes. Que nos dice que mucho pueblo de Dios se va a quedar a la tribulación. Mucho pueblo de Dios lo van a lamentar. Muchas iglesias se van a quedar. Y se lo vuelvo a leer para que vea cómo mi amado Jesús lo está profetizando. Lo está alertando que si no, que nos debemos de preparar, que nos debemos de llenar, que nos debemos apasionar por Él, que debemos de buscarlo, que debemos sentir amor, pasión hacia Él. Y Dios nos bendecirá. Dios bendice nuestras vidas. Dios bendice. Yo reprendo a Satanás. Yo reprendo al diablo. Yo reprendo las fuerzas malignas. Yo reprendo al diablo. Diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Mire, yo le vuelvo a leer. Está clarito en la palabra de Dios. Profetizó mi amado Señor, porque Él fue profeta. Mi amado Jesús tuvo los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista. Así dice Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, óigalo bien, cómo aquí viene la profecía, mi amado Jesús profetizando, para que nosotros estuviéramos en alerta y seamos dignos de entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
¿Y cómo va a ser eso? Cuando el Señor arrebate a su iglesia, se la lleve para las bodas del Cordero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces ahí se van a dar cuenta muchos pastores y los que le siguieron, mucho pueblo de Dios que vivía en la mediocridad, en la tibieza espiritual, que torcían la palabra de Dios, se van a dar cuenta que vivían una mala forma de vivir contrario a lo que dice la palabra de Dios, y lo van a lamentar. Entonces se van a quedar, óigalo bien, se van a quedar mucho pueblo de Dios. Y déjeme decirle, el Señor va a arrebatar a su iglesia. Y si nosotros hiciéramos en estos momentos una estadística, en estos momentos, que el Señor si tocara la trompeta, ¿cuánto sería el porcentaje de los que nos vamos con Él por la eternidad? Si nosotros dijéramos que el 70% se va con el Señor, el pueblo de Dios, mentira. Si nosotros dijéramos, no, es que la Biblia dice que uno será tomado y el otro será dejado, entonces el 50 se va y el 50 se queda. Mentira. Es más pueblo el que se va a quedar a la tribulación de los 7 años. Si nosotros dijéramos, Señor, a lo mejor son 60 o 70%, 60 o 70%, entonces el que se va a quedar, estaríamos mintiendo. Mire, hermano, yo no soy nadie para dar una estadística, pero así como estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, el pueblo de Dios que está asumiendo esta actitud de no quererlo buscar, de no enamorarse del Señor. Si antes les costaba ir a la iglesia, hoy más les cuesta trabajo llenarse de la palabra de Dios, llenarse de la oración, meterse al ayuno, clamar a Dios, apasionarse por Él. En verdad, hoy les va a costar más trabajo. Si nosotros dijéramos, bueno, entonces 80% es el que se queda y el 20% se va, todavía es muy, en verdad es mucho, es más el pueblo lo que se va a quedar, lo que se van a quedar, cristianos que caminaron en el evangelio, que le conocieron, que conocían la palabra de Dios, pero que vivían un evangelio que tenían un pie al mundo y un pie a la iglesia, y que ahora muchos que se enfriaron se van a perder. Pero el Señor, fíjese cómo nos vuelve a decir, y se lo digo, dice Lucas 13, versículo 24. El Señor empieza y decir, esforzaos, esforzaos. ¿Por qué? Porque el camino del Señor no es tan fácil. El camino del Señor tampoco es difícil o imposible de seguirlo. Pero como no es tan fácil el camino del Señor, nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente, estar peleando contra el enemigo, estar peleando contra el mundo, estar peleando con el enemigo más peligroso de los que acabo de mencionar anteriormente, y es la carne. Y tenemos que vivir la palabra de Dios, y tenemos que dar testimonio, y tenemos que predicar la palabra de Dios. Y entonces no es tan fácil seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Cristo, lo que cuesta entrar por la puerta que Él nos anunció, que Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, entrar por la puerta angosta. Él es la puerta angosta, Él es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Pero no es tan fácil seguir a Cristo, porque tienes que predicar, tienes que soportar las burlas, las injurias, tienes que soportar que la gente te haga a un lado, te desprecie,
Tienes que vivir en santidad. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Oiga, pastores que tienen una congregación y están casados y tienen una esposa, bueno, perdón, no esposa, tienen una amante aparte de su esposa. Tienen esposa y tienen amante y tienen congregación, y pastores que solamente tienen la mirada puesta en el dinero, en las cosas materiales. Y sus congregantes que lo siguen también se van a perder y se van a quedar. Y entonces le vuelvo a decir, mire, yo conozco entre comillas, supuestos cristianos que dicen, no, wow, yo ya soy libre, Jesucristo me libertó, lo conozco. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que usted los puede encontrar en una discoteca, los puede encontrar en un bar, los puede encontrar bailando la música del mundo, los puede encontrar tomándose una cerveza, tomándose licor, y dicen que viven el evangelio. Entonces, Dios nos alerta y nos prepara para que nosotros seamos dignos de entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y viene la profecía, repito, de mi amado Jesús, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Se van a quedar. Mire, hermano, en verdad se lo digo, si del 100% del pueblo de Dios solamente se va un 10%, en verdad sería un milagro de Dios, sería algo maravilloso, que un 10% se va, pero el Señor dice muchos. ¿Cómo utiliza el término muchos? No dice algunos, dice muchos, muchos. Entonces, esto nos está alertando a que nosotros tenemos que prepararnos. Hermano, ya prepárese, prepárese, hermanos. No esté usted viendo a ver cuándo abren la iglesia. No esté usted esperando a ver cuándo el presidente da la señal para que entonces ahora ya se abran más iglesias. No. Hermano, yo aquí en México, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que debería de llamarse Andrés Manuel López Hablador, estaba en el Zócalo de la Ciudad de México celebrando el triunfo de la victoria de las elecciones presidenciales. Al poco momento, yo estaba transmitiendo en mi página de Facebook, que es la que le dije que estamos haciendo ahí cadena de oración. Y yo estaba diciendo que México no tenía que alegrarse, no tenía que estar de fiesta por este presidente, porque le voy a decir algo muy importante. Estoy hablando de México. Venezuela está peor, pero ya casi nos parecemos a Venezuela y vamos a ser igual o peor que Venezuela, por lo que viene a la tierra a nivel mundial. ¿Sabe lo que Dios ha dicho de este presidente de México? Que será el gobierno que hará las cosas por apariencia. O sea, en otras palabras, este presidente que tenemos está engañando al pueblo mexicano, haciéndole creer que es el que lo va a llevar a la cima y lo va a sacar de la pobreza, falso de toda falsedad. Estamos ante un gobierno
que pertenece al nuevo orden mundial. López Obrador es masón. Comparta esta información, comparta este video. Yo se lo pido en el nombre de Jesús. Y lo único que este presidente sabe muy bien, porque él, sabe muy bien, que él debe de tener las órdenes para que la gente se siga muriendo con este virus del SARS-CoV-2, COVID-19. Sabe muy bien este presidente que la vacuna es la que llevará a más muerte en todo el mundo. Entonces, es un gobierno como nunca antes visto en México. Y con este presidente, óigalo bien, yo no soy profeta, ni ando profetizando porque Dios me dio otro ministerio. Pero Dios, a través de sus profetas, ha revelado que con este presidente, México se va a empobrecer y se está empobreciendo. Óigalo bien, con este presidente, México se va a empobrecer. Mientras el pueblo de Dios aquí en México duerme y ronca y no quiere levantarse. No quiere levantarse, no quiere despertar espiritualmente. Por eso los juicios que vienen a la tierra, la Biblia dice que empiezan por la casa de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que así como los juicios van a empezar por la casa de Dios, serán juicios muy terribles, serán juicios en forma impresionante, que esto va a ocasionar la muerte de miles o de millones en todo el mundo. Porque Dios está airado con su pueblo, Dios está airado con la gente que no le conoce, que no quiere aceptar lo que se revela, que lo desprecia. Dios está molesto. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que estar nosotros velando, tenemos nosotros que estar despiertos espiritualmente, tenemos que estar en alerta para que cuando el Señor toque la trompeta, seamos dignos de estar en las bodas del Cordero. Fíjese bien, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Así dice la palabra de Dios. Entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Jesucristo, porque ancha es la puerta. La puerta ancha es el pecado, es Satanás, es el mundo, es la carne, que te va a llevar a la perdición si no cambias tu forma de vivir. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y fíjese, el Señor profetiza y dice, y muchos son los que entran por ella. O sea, Dios, Jesucristo, hablando en tiempo presente, porque muchos son los que entran por ella. Versículo que sigue, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son que cuando Cristo venga por su iglesia serán arrebatados.
Pastores cuando vean que se quedaron, congregantes cuando vean que se quedaron, se van a dar topes, se van a lamentar y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué me quedé a la tribulación? ¿Por qué? Porque no obedeciste la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo muy importante. Le hago la observación, amada iglesia de Jesús, hermanas y hermanos, en general, nosotros creemos que nuestra forma de vestir no es tan importante, porque según ellos dicen, y no yo ni la palabra de Dios, que Dios solamente mira el corazón, pero lo de fuera, eso no importa. Mentira del diablo, mentira de Satanás. Dios lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Dios se fija mucho en tu forma de vestir. Cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas, cómo te conduces a los demás. Dios se fija mucho en tu forma de vestir, hermanos y hermanas. Y ese es uno de los motivos por el cual Dios va a tener que dejar hermanos y hermanas cristianas a esta tribulación. Mire, hermanos, me da pena decirlo, pero lo voy a decir. Yo he visto en redes sociales cómo ahorita hacen cultos en las iglesias y se suben a donde lo que se llama el atril o el atrio, la parte de arriba. Y yo veo tanta tristeza y me da lástima. Y yo digo, ¿qué tipo de pastor tiene esa iglesia? ¿Qué tipo de enseñanza están recibiendo estas supuestamente hermanas y que se dicen, y yo las oigo y andan profetizando? No, yo profetizo y que esto, y yo digo, ¿cómo es posible que Dios se esté manifestando en una mujer que conoce a Dios, pero que su forma de vestir es todo lo contrario a la de una mundana? Y perdón que lo diga, podría ser a la de una prostituta. Y yo veo y dicen, es que el Señor me dijo que, y empiezan a profetizar. ¿Qué es que profetizar? ¿Sabe cómo yo he visto en esas iglesias? Se suben al atril. Y sabe qué, hermanos, yo sé que esto a lo mejor muchos me van a tomar coraje y me van a dejar de hablar, gloria a Dios, pero lo tengo que decir. Hermanas que se suben con pantalones bien entallados en la iglesia de Dios. Estoy hablando en la iglesia de Dios lo que está pasando. Y imagínese los congregantes que están viendo. ¿Usted cree que así los congregantes entren en el espíritu cuando se les pone una hermana que se sube de un púlpito arriba con un pantalón entallado donde deja mostrar sus caderas, donde deja mostrar todo su cuerpo, pantalones entallados, tacones así, hermanos? Y yo digo, ¿es iglesia o es club social o es prostíbulo o qué es? Y es como, esa es una de las formas que están desviando el evangelio de Jesucristo. Créame, hermanos, por ese tipo de cosas el Señor ha hablado y Él dice, no los voy a levantar. Se van a quedar por su forma de vivir. Se van a quedar porque le vuelvo a repetir. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Si una supuestamente hermana que se sube a un púlpito con un pantalón entallado, dejar ver transparentar su cuerpo, ¿usted cree que si sale a la calle no le van a faltar así el respeto? Entonces, ¿cuál evangelio? ¿Cuál vida cristiana? No nos engañemos, somos o no somos. Por eso el Señor lo deja en claro. Y dice, se lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Cómo lo profetiza el Señor? Entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta, ancha, grande, espaciosa, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Así es que la decisión la tenemos nosotros. Nos vamos con Cristo, gloria a Dios, pero nosotros decidimos, porque el Señor es la puerta y Él dice, entrad por la puerta angosta. Nos perdemos y nos quedamos a la tribulación y nos vamos a la condenación. Nosotros decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. Entonces, tiempos difíciles sí lo estamos viviendo como nunca antes. Y viene una segunda pandemia y la situación se pondrá difícil. Hermanos, esta palabra es para que nosotros despertemos. Es para que nosotros dejemos nuestra comodidad, dejemos nuestra pereza espiritual, dejemos las cosas que nos estorban y vivamos la palabra como es, el evangelio de Jesucristo como es. Y entonces segurito que entraremos por la puerta y tendremos con Jesús la vida eterna. Y hermanos, solamente les comento, mañana, jueves, yo voy a estar predicando, voy a salir a predicar, les pido que oren por mí, voy a estar predicando la palabra de Dios. Hay la necesidad, hermanos, como Dios me ha estado respaldando de predicar su palabra, pero hay que seguirse preparando, hay que seguirse llenando de Él y buscarlo. Entonces, Dios les bendiga, prepárate, alístate, prepárate con Jesús, enamórate con Jesús, lee su palabra, llénate de Él, levántate temprano, ora, o acuéstate tarde, pero ora. Y si te despiertas de madrugada, métete a orar, no lo pienses, no pongas a verte el celular, métete a orar y Dios te va a llenar de su Espíritu Santo y Dios te va a respaldar y Dios te va a guiar y Dios te va a dar tus misericordias, favores que no merecemos, pero por Él tenemos todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Yo soy el hermano Alberto Colín. Dios le bendiga, hermano, y que tengan un excelente día.